Buenas tardes, buenas tardes. Ya son las 4:30 pasadas, hace rato. Y vamos a tratar de hacer el segundo. No sé dónde agarro esta vaina que no funciona. El segundo ejercicio de reflexión, de discusión, sí, conversación. Tenemos como escuelas alrededor de temas que nos interesan. Entonces, vamos a ver si, sí, ahí pasa. La idea es que trabajemos hoy estas relaciones entre territorio y salud, porque pues estamos viendo que efectivamente es una categoría muy importante cuando se piensa en el cuidado de la vida y la salud. El tema del territorio aparece de una manera muy potente, como vimos en el panel de instalación de ayer. Entonces, bueno, el grupo de investigación que trabajamos hace muchos años, que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, pues que lidero, pero que trabajamos muchas personas, estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, profesores en la Universidad Nacional, en el doctorado de Interfacultades en Salud Pública. Decidimos recoger las reflexiones y el trabajo que hemos venido acumulando alrededor de estas relaciones entre territorio y salud. Incluso estamos a punto de sacar un artículo para tratar de poner en blanco y negro todas estas reflexiones. Pero lo que les voy a presentar ahora es como la síntesis de en qué punto vamos de esas reflexiones. Y bueno, algunos de los miembros del grupo que más hemos participado en esta elaboración ya escrita final. Y para eso entonces, ay Dios mío. Anderson no. Bueno. Entonces, pues vamos a recorrer este camino. ¿Sí? Primero, pues, reconocer que hay maneras distintas de entender territorio en las corrientes de pensamiento en salud que trabajamos y que hemos reconocido en los últimos años, y sobre todo en las escuelas de salud pública. Después ver los aportes de la geografía crítica, que eso es una tendencia, un giro ontoepistemológico que no hemos rescatado suficientemente en salud. Ver las interpretaciones de otras miradas, de otras propuestas, lo que hemos visto incluso aquí en este coloquio, el primer momento, otras maneras de entender el cuidado de la vida, por ejemplo, y la salud, obviamente, y después esto que llamamos el enfoque histórico-territorial. Decimos crítico histórico-territorial, lo que pasa es que el crítico, pues es muy bonito, pero casi nadie lo entiende, entonces por lo menos histórico-territorial. Pero vamos a mostrar los planteamientos centrales del enfoque y las implicaciones. Como ven, estamos aquí en la sala, 3 miembros del grupo, entonces hacer la presentación muy rápida y los otros miembros del grupo que están presentes van a tener que decir algo al respecto al final. La barra. Muy bien. Bueno, esto que varias veces lo planteado en distintos escenarios es que reconocemos por lo menos 3 corrientes. 3, por lo menos, puede haber muchas más, pero por lo menos 3 corrientes de pensamiento en el campo de la salud que están muy cercanas a un liderazgo de la epidemiología como disciplina, pero que tienen unos elementos ordenadores y que eso usamos en todo el campo de la salud, aún en la epidemiología clínica o en la biomedicina o en otras cosas que tienen que ver con salud, no solamente en la salud pública, usamos estos elementos ordenadores, digamos, de la concepción de salud-enfermedad, la manera como entendemos la causalidad de salud-enfermedad, la forma como actuamos, la axiología que resulta de allí. Y sí, hemos dicho, hay una epidemiología multicausal de los factores de riesgo, pues que Lalonde y Bloom hicieron este mapita, pero también la epidemiología social anglosajona, que le ponemos este social anglosajona por su historicidad, sus orígenes y su trayectoria, pero que deberíamos llamarla de los determinantes sociales de las inequidades en salud, no simplemente determinantes sociales en salud. Porque estos determinantes sociales en salud parecen factores de riesgo asociados a una cosa llamada social, y no es lo mismo. Voy a mostrarles un poco, no, pero bueno, no voy a entrar mucho en esos detalles, pero esta diferenciación nos parece crucial
y la epidemiología crítica latinoamericana de la medicina social, la salud colectiva, que tiene esta expresión que tampoco es lo mismo que la anterior, determinación social. Determinantes es una forma de conjugación que dice esto está así, es un estado. Determinación implica un proceso, esto está pasando en la conjugación simplemente de determinar. Entonces, bueno, del proceso, salud, enfermedad, atención o cuidado, lo que sea, con lógicas distintas. Pero lo interesante de esto no es volver a echar el discurso aquel, sino que en cada una de ellas hay una manera de entender territorio. A veces simplemente no se usa el término territorio, sino, por ejemplo, espacio, ¿sí? No existe, por ejemplo, en esta lógica de Bloom y Lalonde, sobre todo, que seguimos usando. Esto es lo predominante cotidianamente. A esto le llaman también determinantes sociales de salud. Pero es puro modelo, bueno, de la teoría general de sistemas que ayudó a organizar supuestamente un campo de la salud con estos 4 grandes inputs de conjuntos de factores de riesgo que mantienen el equilibrio o el desequilibrio que es la enfermedad. Pero en este contexto no se usa territorio, más bien se tiende a confundir espacio con esta cosa de la delimitación político-administrativa, municipio, departamento, localidad, UPZ, cualquier vaina, y eso nos ayuda a decir, pero ¿eso qué implica? Que es espacio físico o lugar, realmente deberíamos llamarlo lugar, donde están los individuos o los eventos, individuos que comparten características. Recuerden ustedes el uso de esta tríada todo el tiempo. Ojo, usted tiene que pensar en tiempo, lugar y persona. Pero estos términos, estos conceptos son físicos. Asume que son materias, individuos uno por uno, tiempo igual cronología y espacio igual, espacio físico. Bueno, pues entonces la geografía se usa para localizar. Y vemos muchos ejercicios ahora, recientemente, con los sistemas de información geográfica, geocodificación. Los estadísticos me enseñaron a decir no georreferenciación, sino geocodificación, para poner las cosas en el mapa. Bueno, eso es, ok, muy bien. Eso lo hacemos mucho. Por otro lado, está este enfoque, ojo, de la OMS, que eso se llama en distintos esquemas, determinantes estructurales, ¿no? Intermedios, salud, sistema de salud, todas esas cosas, pero ahí tampoco aparece el concepto de territorio, no se usa territorio. Se usa también lo político-administrativo, pero aquí hay un elemento clave y es que se habla no de lugar, sino de posición social de los individuos, siguen siendo individuos o grupos de individuos que comparten esa posición social. De manera que la clase, la etnia o el género son estados, es decir, el lugar que se ocupa en la estructura social. Ya no es el espacio físico solamente, sino es el lugar que se ocupa en la estructura social. Pero en todo caso, cuando se ve funcionar eso, en términos de geografía, es localizar también. Se localizan individuos de acuerdo a su posición social. ¿Pero para qué? Para explicar desigualdades, que de esa posición social de los individuos, que está realmente por acá, va desencadenando todo esto hasta producir unas desigualdades en los resultados. ¿Sí? Bueno. La medicina social, salud colectiva, con el tema de la determinación, fíjense que tienen esta figura que es la de la subsunción, ojo, aquí los individuos no son individuos, son sujetos singulares en el marco de un contexto particular de modo de vida, pero también en el marco de espacio socio-natural, fíjese, mucho más amplio, con esta cosa de metabolismo, sociedad, naturaleza. Aquí se habla entonces no de territorio, sino de espacio. No hemos usado en la salud colectiva realmente territorio, sino espacio, pero es un espacio socionatural y multidiverso. Eso es una cosa que se reconoce allí. Y los dominios están claramente pensándose en términos espaciales. Esto de lo singular, lo particular y lo general. Y entonces no se habla ni de estados ni de posiciones, sino de procesos y obviamente se habla más de relaciones de poder, clase, etnia, género, acercándose muchísimo a lo de interseccionalidad. Pero son relaciones, no posiciones, y son procesos. Bueno, y eso le da una historicidad.
Bien, nuestro recorrido, ay carajo, esto sí va a funcionar. Qué vaina. Tal vez es porque muy lejos, muy cerca, muy fuerte, muy duro. ¿Es la pila? Bueno. Decía que en nuestro grupo empezamos a acercarnos, bueno, por varias razones, no voy a entrar en los detalles, en el problema de qué estaba diciendo la geografía. Aló, a ver. La geografía, con esta cosa de espacio, territorio, ¿cómo era este asunto? Sobre todo el Lisborde, que se aproximó a eso por unas necesidades de sus proyectos de investigación. Y bueno, y empezamos a encontrar que hubo efectivamente lo que llaman el giro espacial. Es decir, esta idea de que no puede entenderse en el orden humano el espacio simplemente como espacio físico. Que el espacio es un espacio social necesariamente, así decía Henri Lefebvre de la Escuela de Annales en Francia, pero también Milton Santos en Brasil, es la producción social del espacio, la naturaleza social del espacio. Este libro es muy importante para realmente entender que no vivimos simplemente en un lugar, sino que estamos todo el tiempo construyendo socialmente nuestras relaciones, ese lugar donde vivimos, entonces es un espacio social, primera cosa, históricamente construido. Pero después vino el giro territorial, que se concentró muchísimo en la escuela de Niterói, allá al frente de Río de Janeiro, por Carlos Balta Porto González, Rogerio, perdón, Haesberchi, como dice Rafa, en los 90, y estos empezaron a relacionarse más con movimientos sociales. De los movimientos sociales empezaron a sacar el concepto de territorio. Dijeron, esto no es espacio, aquí para ellos es territorio. ¿Y qué significa territorio? Por los movimientos sociales, no por la geografía. Bueno, y empezaron a pegarse también al giro descolonial, a todo este movimiento de la decolonialidad, al feminismo, porque además eran mujeres las que disputaban el tema de territorio y el cuerpo como territorio. Entonces, bueno, con todos estos elementos plantean este asunto de la triada territorio, territorialidades, territorialización. ¿Sí? Y bueno, estos libros son muy útiles para entender esa trayectoria. Tal vez este último, que es una recopilación que hizo Claxo, que hicieron realmente Pavel López y Milson Betancourt, un colombiano, y un Pavel es que es cubano, creo. No, perdón, Pavel es mexicano, creo que es. Bueno, ok, pero que recogen muy bien toda esta trayectoria, pues que finalmente Porto González es tal vez el que más ha trabajado esta cosa de la triada, pero fíjense, es la geografía de lo social, ¿sí? Y esto es en relaciones conflictivas de los movimientos sociales, lo que permite entender cómo se va construyendo lo social. Entonces, de ahí sale el tema de territorio como un producto social, pero también como productor de transformaciones sociales. El territorio mismo impone unas condiciones. Pero esto ocurre por territorialidades, son múltiples, muchas territorialidades, que son formas de apropiación, uso, ocupación, construcción e identidad. Todo lo que nos dijo Leila ayer es exactamente una territorialidad explícita. Pero hay muchas implícitas, muchas que no se reconocen como territorialidades y lo son. Cada uno de nosotros en nuestros colectivos construimos territorialidades. Dentro de las universidades hay territorialidades en conflicto. Si no, pregúntenle a las mujeres qué está pasando. Estudiantes que están diciendo, momentico, ¿sí? Bueno, esto es el problema de la territorialidad. Pero hay procesos de territorialización específicos que resultan de los conflictos entre territorialidades. Por eso el concepto de tensiones territoriales que van produciendo territorialización. O como dice Haesberchi, desterritorialización también. Hay momentos, por ejemplo, con la guerra, el conflicto que tenemos, donde se desterritorializa a la gente para producir otra territorialización. Lo comentábamos hoy en una mesa. ¿Sí? La guerra en Colombia ha sido un proceso de despojo y desterritorialización de mucha gente, que le toca entrar en otro proceso de reterritorialización. Bueno, y esto no ocurre solamente en lo local, esto ocurre en medio de la conflictividad global, local,
que eso también es un término que comparten muchos hoy en día. Y este es un muy buen ejemplo, les recomiendo mucho este librito, donde están varios de ellos, diciendo, analizando, comparando dos áreas de la Amazonía, una boliviana y otra colombiana. La AMEM en Colombia, el área de manejo especial de la Macarena, y el TIPNIS, que es una región muy importante para la Amazonía venezolana, boliviana, perdón. Pavel es boliviano, exactamente. Ok. Entonces, por ejemplo, en la MEM, ellos muestran cómo hay todas estas territorialidades en conflicto históricamente, en los últimos 60 años sobre todo, unas que son impuestas por el Estado, pero es que no es una sola, ¿no? Hay distintas territorialidades, por ejemplo, con nación, departamento, municipio, pero cuando se crea un parque nacional natural, esa no es una territorialidad que se impuso sobre gente que vivía ahí, indígenas o campesinos, pues eso genera tensiones, obviamente. O una zona de reserva campesina que se luchó desde los campesinos y se delimitó en un acuerdo con el Estado, pero que está siempre en tensión. O las CIDRES, que son el otro tema de impulsar empresarios, o los resguardos que protegen los indígenas. Bueno, pero eso es distinto a lo que se creó con el acuerdo final. Todo eso está funcionando en la misma área. Todas estas formas de territorialidad. Pero también están las étnicas, que son distintas, pueblos indígenas, digamos, negros, afrodescendientes, decimos siempre, o NARP, como están planteándose ahora, pero también está la campesina, que no es la misma, la de la agroindustria, que va imponiendo su territorialidad, la ganadería extensiva, que a veces se le impone al campesino, ¿sí? Porque es la única forma, o el extractivismo minero energético, allá están los pozos en la mitad del Caguán, del San Vicente del Caguán, entonces, y el narcotráfico, que es el otro extractivismo, que es una territorialidad impuesta terrible, global y local. Todo eso es entender un territorio. Y tiene que ser histórico, ¿cierto? Territorial, para poder saber qué está pasando ahí. Porque está en medio de la conflictividad global, neoextractivismo, financiarización y capitalismo cognitivo. Bueno, eso nos tocaría también contarles cómo llegamos al capitalismo cognitivo, pero no ahora. Bien, y empieza a haber otra serie de interpelaciones que las hemos venido trabajando en el grupo, tratando de ver cómo recogemos todo eso. Primero, esta idea de subjetividades más que estructuras. Lo singular es una subjetividad, pero no es un individuo aislado por ahí, ¿no? Yo soy como soy y no me parezco a nadie, sino eso son subjetividades construidas en relaciones, pero son subjetividades y no son solo estructuras. Pero también el tema de género, que obviamente interpeló todas las relaciones con la idea de patriarcado, pero dominación, cuerpo, territorio en disputa, encarnación, el concepto mismo tiene que ver con el tema de género. Nancy Krieger lo mostró con toda claridad, el tema de cuidado, como lo vimos ayer. Entonces, allá hay una cantidad de cosas que tienen como unas líneas de expansión. Esto de raza, etnia, que nos contó ayer Janet, racismo, como la categoría fuerte que no alcanzamos siquiera a aceptar, pero interseccionalidad como matriz de dominación, colonialidad y decolonialidad, que es lo que estamos discutiendo en América Latina, esto de asumir en serio el buen vivir y el vivir sabroso como formas distintas de relación sociedad-naturaleza. No es igual a bienestar. El concepto de bienestar es eurocéntrico, está atado al tema muy antropocéntrico de yo quiero bienestar para mí y uso la naturaleza a mi favor para mi bienestar. Es muy distinto a buen vivir, ¿sí? O vivir sabroso, muy distinto. Pero además, el tema de la ecología de saberes y la interculturalidad, que es un reto enorme en este momento, y lo que estamos viendo ahora, cuidado de la vida, humana y no humana, ese espectro que vimos en esa sombrilla en el panel de ayer, eso tiene que interpelarnos en lo que hacemos en salud. Bien, y entonces decíamos, hombre, recojamos todo lo que podamos de todas estas interpelaciones y tratemos de ordenarlas para tratar de aportar desde esa trayectoria al debate de las corrientes de pensamiento, pero ir más allá. Sobre todo, comprender que lo que tenemos es una gran diversidad de experiencias y de procesos de cuidado de la vida y de salud. Y entonces, bueno, aquí estoy poniendo como las claves, ¿cierto? Los planteamientos centrales, acudiendo a cosas que están pasando, por ejemplo, en la biología. Ayer decía Rafa también,
Hombre, es que la biología no es simplemente eso que nos han enseñado en los libros de fisiología y anatomía, no, un momentico, no. Hay una cosa que se llama biología dialéctica, o hay una cosa que se llama ecosocialismo, que trata esta brecha metabólica como lo que generó la modernidad y el capitalismo desde el siglo XV, cuando empezó a pensar que la naturaleza es solo un medio para el ser humano. Eso es una brecha metabólica, porque quiere romper con la relación de interdependencia que tenemos muy compleja, ser humano o seres humanos, sociedad, naturaleza. Bueno, eso viene de Levin y Lewontin, que nos parece muy interesante leerlo, ojalá ustedes lo lean también, Foster y Clark, que trabajan toda esta discusión de una manera muy profunda. Bueno, pero también las sociedades no como la sociedad, una estructura que está siempre ahí, no, como redes socioespaciales de relaciones de poder. Eso lo tomamos de Michael Mann, que viene trabajando esa propuesta desde hace mucho rato. Pero además, el tiempo no como tiempo físico, sino como temporalidades, corta, mediana y larga duración, como nos muestra Brodel, que están siempre en tensión y están transformando, construyendo. Y hay coyunturas críticas donde parece que todo cambia y hay momentos en donde parece que nada cambia. Bueno, esas son temporalidades, no tiempo físico. Y por eso territorio, territorialidad es territorialización, más que espacio físico, como mencioné ahora. Y entonces determinación social ya como que no nos parece cómoda el concepto, sino más bien proceso dialéctico, histórico, territorial de salud, enfermedad, cuidado, pero que incluye vida humana y no humana, situada, local. Y esto tiene unas implicaciones para nosotros muy fuertes, las estamos viendo también en varios de los trabajos aquí. Bueno, y otros planteamientos centrales, en lugar de dominios, general, particular, singular, que se nos están convirtiendo, cuando vemos las investigaciones que se hacen con los dominios, parecen cajones otra vez, no procesos. Y eso nos preocupa muchísimo. Entonces, en lugar de escalas o cajones, relaciones de reproducción, resistencia, reexistencia histórico-territorial. Y eso nos permitiría relacionar mejor esto singular, particular, general. Pero además, modos de vida como territorialidades. Es posible que la categoría modo de vida dialogue mucho mejor con territorialidad que con, por ejemplo, un dominio particular. Eso no nos dice mucho, pero sí territorialidad puede ser muy potente para entender lo que pasa. Y por otro lado, esta idea de modos de vida alrededor de valor de uso común, valor de cambio capital, les recomendamos muchísimo. Esto se consigue por internet muy fácil. Producir lo común. Es un grupo de trabajo latinoamericano liderado especialmente por la Universidad de Puebla, Raquel Gutiérrez. Entonces, nos permite realmente entender las contradicciones capitalistas de hoy. ¿Por qué? Lo que dice Raquel sobre todo es que el mundo cotidiano de las personas y de las comunidades está hecho de reproducción de la vida, más que producción material de cosas, ¿sí? Como se pensaba desde un materialismo muy de capitalismo industrial. Y esa reproducción gira en torno a cosas que son de valor de uso, que resultan justamente de las interacciones, las interdependencias, sin pensar en valor de cambio, y eso es muy potente contra la forma en que el capitalismo quiere a todo ponerle un valor de cambio, hasta a la mamá. ¿Cuánto cuesta cuidar a la mamá? Para ver cómo le voy a cobrar a mis hermanos. Eso es también parte del capitalismo con el valor de cambio. ¿Sí? Todo lo convierte en dinero, ¿sí? En valor de cambio. Entonces, la salida de eso está justamente en aquellas cosas que son claramente de valor de uso, que están ligados a las necesidades humanas, incluyen muchas, muchas cosas, pero sobre todo que tiene una potencia de transformación muy grande y que se liga a todo esto, lo anticolonial, lo antipatriarcal, anticapitalista, muy desde abajo, en medio de las contradicciones, claro. Y claro, eso es lo que nos lleva más que a empoderamiento de las comunidades, donde nosotros les decimos, les damos el poder. No, estamos hablando de emancipación, de cómo se transforman las relaciones de poder, ¿cierto? Que está en lo instituido, desde lo instituyente para la producción cotidiana de lo común, que es lo que nos proponen estos autores. Y entonces lo local global, ¿sí? Está justamente en esa conflictividad dialéctica y es de esa conflictividad que es posible la transformación. Muy en la práctica, y eso tiene que ocurrir pues, de una manera
cotidiana también. Entonces, claro, esto tiene unas implicaciones muy fuertes y las estamos tratando de organizar, es decir, bueno, ¿y esto entonces qué? ¿Cómo lo vamos a administrar, no? Si queremos ser coherentes, digamos, con una manera de pensar distinta. Entonces, primero esta idea, ¿no? De una comprensión del histórico territorial como lo concreto situado, procesual y que implica siempre la gente. No es desde afuera, no es que yo observo allá cómo están los indígenas, cómo están los negros. No, 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 no. O con la comunidad cualquiera, en el barrio, lo que sea. No, es desde y con la gente. Entonces esto pasa por el tema de memoria, identidad, transformación, proceso. Pero además el reconocimiento de la diversidad. Hay un movimiento muy grande que quiere salirse del universo, muy eurocéntrico, para hablar de pluriverso y a ver si podemos vivir en un pluriverso, no en un universo. Y eso implica también la superación de la desigualdad, porque ese universo depende de la desigualdad de poder que hoy existe. Esta es otra cosa que dejamos puesto por allá con Emilio en el año 94 y que, bueno, me tomaron mucho del pelo con este asunto un tiempo, porque decíamos, en lugar de estar haciendo la historia clínica como la historia natural de la enfermedad, ojo, ¿por qué no pasamos a una semiología y una terapéutica que tenga en cuenta la historia de vida del sujeto sociohistórico y situado que vive, enferma y cuida? Bueno, otras profesiones de la salud, eso significaría, claro, un amigo decía, mire, usted no vaya donde Mario Hernández a preguntarle qué tengo, doctor, porque le va a decir, mire, usted es un sujeto sociohistórico que enferma, y eso no le sirve para nada, pero le ponen un problema al berraco. Bueno, sí, le pone el problema de que él tiene que hacer algo con otra gente y no le va a dar ningún medicamento ni nada de eso. Bueno, y finalmente este asunto de asumir muy en serio esta idea de buen vivir, vivir sabroso y esta idea de cuidado de la vida. Yo creo que lo que ayer hicimos conciencia, yo creo que Amparo insistió mucho en eso, es que esto es una sombrilla enorme, que no sabemos si es un paradigma o es una categoría o qué. Entonces, ¿qué es? Cuidadanía y cuidatoriado, exactamente. Cositas de ese tamaño. Bueno, y viene otra cosa de implicaciones que es alrededor de la investigación. Hoy lo discutíamos en varias mesas, de cómo hacer para no seguir con esta lógica de la objetividad. Yo tengo que garantizar la objetividad como el investigador que está separado de su objeto. Yo soy el sujeto que investiga, ya está mi objeto, no importa si es una persona, animal o cosa, ¿no? Todo es objeto. Y entonces, ¿cómo garantizo la ausencia de sesgos a través de la objetividad? ¿Sí? Hombre, ese es un problema porque efectivamente, pues la implicación de asumir todo esto anterior nos lleva a otras formas de construir conocimiento y es co-construir en última instancia. Y eso es lo que pasa con la IAP, que tiene la misma raíz incluso de la educación popular de Freire o de la ecología y el diálogo de saberes. Todo esto es no un método, como decía María Alejandra, no es una metodología, no, es un cambio en la posición ontológico, epistemológico, praxeológica. Y claro que es una ruptura con las corrientes de pensamiento que tenemos en salud. Es que ese es un problema de un tamaño enorme. Y bueno, implica transformar pedagogías, imagínense currículos que tenemos tan absolutamente estandarizados cada vez más por los procesos de autoevaluación y acreditación, espantosos, igual que el sistema de garantía de calidad que no nos deja poner una unidad de atención primaria, ¿sí? Porque no cumple los criterios de habilitación, ¿sí? Y el de la comunidad menos, porque ahí no cumple los criterios, no, pues por favor. Bueno, y esa institucionalidad universitaria tan terrible, universidad decimos, pluriversidad deberíamos decir, ¿no? A ver si alcanzamos a avanzar en eso. Pero esto implica cambio en la correlación de fuerzas. Esto está estructurado de esta manera y por eso el capitalismo cognitivo es tan importante para esto, porque resulta que el conocimiento dejó de ser algo que compartimos los seres humanos. Se lo apropiaron unos señores a través de los derechos de propiedad intelectual desde el año 1976, ¿sí? El Act, digamos, Copy Act, empezaron por ahí, pero era realmente la apropiación del conocimiento, es otra vez el enclaustramiento de un bien común para convertirlo en propiedad privada.
Y bueno, de ahí surge el capitalismo cognitivo, pues eso implica, y ahí por eso es que unos somos consumidores, otros son productores, ¿no? Y seguimos en el ciclo global, división del trabajo y de esta lógica tan perversa alrededor del conocimiento. ¡Ay, sociedad del conocimiento! No, 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 ahí hay una estructura, ¿cierto?, de acumulación de capital a través de la apropiación del conocimiento. Bueno, y esto del gobierno del pacto histórico, yo lo traje aquí porque, mire, ahí está el tema, no es gratuito, eso no es gratuito. Esto de Colombia, potencia mundial de la vida, fue una presión muy interesante que vino más desde abajo. Eso no lo tenía Petro en su cabeza para nada. Y los partidos tradicionales, Colombo Mana y todo eso, no, no. Esto vino desde abajo y tiene un lugar muy estratégico en la propuesta de gobierno. Entonces, bueno, esto puede ser una oportunidad de cambio. Una ventana de oportunidad, uno no puede ser ingenuo pensando que simplemente llegó un gobierno y vamos a cambiar todo de un día para otro. Y no, pero sí hay una cosa muy clave y es que es un problema de correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas pues no se da solo en el sistema de salud, claro. Es en todos los ámbitos, ¿cierto? Y está dándose todo el tiempo. Y hay una puja ahí. Bueno, ¿cómo somos conscientes de esa puja y de qué lugar ocupamos en esa puja? ¿Y qué es lo que vamos a aportar a esa puja? ¿Y en qué sentido, además, no? No es siempre, ay, que se volvió político, el profesor Mario Hernández viene aquí a echarnos un discurso de Petro. ¿Sí? Es posible que lo digan por ahí, pero por favor no se dejen engañar. Aquí el tema es cómo hacemos para que esta oportunidad de cambio realmente signifique un cambio en la correlación de fuerzas. Y por eso pues estamos convencidos de que el tema no es simplemente que viene un buen presidente o buenos técnicos, ¿no? Los tecnócratas son los que permiten, neutros ellos siempre diciendo con la ciencia y la evidencia para dónde ir. Eso es bastante ingenuo porque tampoco lo han demostrado. Entonces, bueno, más bien que el sentido de la historia depende de la correlación de fuerzas y estamos en una coyuntura crítica de cambio en la correlación de fuerzas. Bueno, eso era lo que queríamos contarles. Muchas gracias. Ustedes arrancaron en la discusión presentando las maneras de entender el territorio de las corrientes de pensamiento en salud y plantean tres, ¿cierto? La de la LON, de determinante y la determinación. Para ir a mirarlo, bueno, es una pregunta, ¿no? Para ir a mirarlo de territorio en esas corrientes, ¿no sería necesario primero definir qué es territorio y luego mirar si esas corrientes lo contemplan o no? Y la otra sería, ¿no será que en el modelo de la LONDE territorio es el ambiente, en el de determinante es el contexto? ¿No será eso? Que en el modelo de la LONDE el territorio es igual a ambiente. Si hace uno una interpretación de cómo, o sea, es como no pedirle a esos modelos algo que ellos no tienen por qué tener, ¿cierto? Entonces yo digo, probablemente en ese modelo de la LONDE uno podría decir la mejor aproximación fue ambiente y lo llamaron así, y en el de determinante el de contexto, ¿sí? Pero no pedirles a los modelos algo que ellos no se propusieron tener. Bueno, pero es muy concreto, es decir, ellos no usan el término territorio, para empezar ahí. Fue lo único que dijimos, ¿no? No se usa el término, y seguramente no el concepto. Ahora, ¿qué usan? ¿Qué sí usan? Espacio, usan lugar, usan contexto, sí, contexto, pero el contexto es una cosa tan grande que pues no saben muy bien a qué se refiere y no podría ser similar a territorio. Entonces, lo que está claro es que no usan territorio. Territorio aparece desde otra historia, otra corriente, incluso aparece más desde las comunidades. Ellas sí usan territorio hace mucho tiempo, sobre todo las americanas, las latinoamericanas usan más territorio que cualquiera. Entonces, por eso es una emergencia, digamos, un concepto emergente. Si nosotros decimos, territorio es tal cosa, y vamos a ver si lo tiene o no lo tiene, de eso, si no, no lo van a tener. No, sí. Arola. No, pero quizá lo que sí sirve, digamos, la pregunta es para reflexionar sobre lo siguiente. Gran parte de lo que hacemos en salud está muy montado en esta idea de la teoría de sistemas. Y eso mueve, pues, prácticamente mucho del mundo académico, de los estudios que hacemos. Y lo que uno puede decir de todas formas es que el tema del territorio no aparece. Y a nosotros nos parece que si no reconocemos el tema del territorio como un tema ontológico, no es un gusto, ni siquiera
epistemológico, un gusto de un estilo de pensamiento, sino algo que reconocemos como ontológico de la construcción de lo humano. No es lo ontológico del individuo, sino de la manera como nos construimos los seres humanos, que no podemos abstraernos de los territorios. Y por eso nos parece tan fundamental empezar, digamos, a reconocer esa categoría, ¿cierto? Que ordena pues una serie de prácticas, de formas de interactuar, pero también de procesos conflictivos, porque lo que se plantea aquí un poco en relación al territorio es que ese es un escenario de conflictividad de múltiples territorialidades que se dan en diferentes tiempos y espacios y que funcionan todo el tiempo sobre nosotros. A veces somos más o menos conscientes, ¿cierto? Por ejemplo, en el campo del urbano se dice mucho fronteras invisibles. Es un acercamiento, pero no es lo que estamos diciendo. Si la conciencia de que el territorio no es simplemente pues algo allá donde se inscriben individuos y pasan cosas o son reservorios, un poco como lo hemos usado históricamente en la salud pública, pues es precisamente el contraste que queremos hacer cuando decimos ahí hay una condición del humano, de la producción de la salud además, que tiene que ser reconocida en función de la relación histórico-territorial para poder ser comprendida a cabalidad. Eso es de ese calado que estamos planteando la relación. En cómo se comprende y cómo se actúa frente a la salud. Y habría sido un momento después de esa emergencia de haberlo considerado con un nombre y con otro, o con otro. Pero evidentemente no está dentro de sus intereses, sí. Entonces no se incluye ni siquiera solamente yuxtapuesto como un elemento más de análisis, ni siquiera yuxtapuesto se incluye en otras perspectivas. No. Sí. Pero no dan incluso hoy. Quizá. ¿Cómo se hace? La triada epidemiológica no se quedó en la triada epidemiológica de los años 60. Avanzó, entre comillas, a este modelo con la teoría general de sistemas en los 70 y puso la cosa, si en su interés estuviera, digamos, avanzaría hacia una conceptualización del espacio de alguna manera, pero sí, está limitado a esto de que es un input, es el ambiente, es una cosa que está aislada, yuxtapuesta. Hay otras que ni siquiera lo ponen en consideración, pero no es por el tiempo de aparición. Hoy en día no interesa tener eso en consideración para muchas perspectivas de la salud. Tengo la sensación, Janet, antes de seguir con la conversación, de que tal vez te molesta un poco el hecho de que no hubo cosas antes, ¿sí?, de lo de ahora, es decir, como una especie de anacronismo, lo que estás, ¿sí?, reclamando. Ya. Ah, bueno. Pero no es esa la... Dale. No, pero no es esa la intención en el sentido de que se trata de maneras distintas de concebir el espacio, si tú quieres. Maneras distintas de concebir el espacio. No, pero yo tengo una espérate, Mario, Mauro. es que hay un elemento ahí. Me surge una pregunta, Mario, porque bueno, cuando lo escucho con esos planteamientos en un estado máximo y a ultranza del mayor concepto de territorio, yo quiero ponerle un polo a tierra con lo que es el sistema de salud en Colombia y este país leguleyo que es. Si a Mario Hernández lo llevan al Congreso de la República para que ayude a sustentar el proyecto de reforma a la salud y van a empezar a redefinir conceptos como esto, yo creo que no lo terminan de escuchar esos congresistas porque esto es más
Esto es mucha teoría, mucha filosofía y todos los conceptos para un país que tiene claramente definido, desde el punto de vista meramente geográfico, qué es el territorio. Y sobre ese concepto está montado el sistema de salud en Colombia. Tremendamente corto, Mario, tremendamente pobre, tanto así que solo hasta hace pocos años se autorizó la portabilidad de un paciente que se tenía que desplazar, solo hasta hace poco. Y le cuento, Mario, que un niño que tenga cáncer en Huachucal, que es un municipio de este hermoso departamento, si a la EPS, a la EAPB le da la gana, termina en oncólogos de Occidente, en Pereira o en Barranquilla, sin importar que aquí tenemos dos hospitales que ya son unidades funcionales de cáncer. El sistema de salud en Colombia está montado sobre esos conceptos. Cuando yo leía la reforma que propone Jaime Urrego y todo el mundo, yo decía, este Jaime quiere reformar, le toca reformar la Constitución, y le toca reformar la Ley 715, y le toca reformar una cantidad de normas que ya han definido previamente cómo funciona y cómo se organiza el territorio colombiano, los departamentos, las entidades territoriales. Esa discusión empezaría por allí, porque siempre ha habido un lío entre la academia, lo que propone, lo que sueña, lo que piensa y lo que escribe, con la terrible realidad de lo que está en nuestras leyes, Mario. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se va a conciliar? ¿Cómo se va a conciliar esos conceptos máximos con los que estoy de acuerdo? Que de pronto las comunidades indígenas sí la tienen clara en eso, con el sistema de salud en Colombia, que es profundamente muy simplista en ese sentido y muy leguleyo. Vaya usted, dígale al sistema de salud que tiene que autorizar una red que sea autosuficiente acá. Nos falta muchísimo para eso, Mario. Y ahí sí toca que la academia pueda poner unos puentes más reales, menos filosóficos, y decirle a los congresistas, que son los que hacen las leyes, hágalo así, hermano, que esta es la manera en este país. Perdóneme el aterrizaje así, pero la academia tiene que decirle a quienes hacen las leyes, a Jaime y a todos los que están en cómo lo va a hacer, porque no es fácil, Jaime. El lapsus está bueno. No, pero vamos a dos cosas primero. No fue adrede. No, muy bien. Lo que pasa es que yo creo que tampoco podemos caer en la trampa de que esta es pura teoría y la realidad es la práctica, y que la realidad se impone entonces desde su propia inercia y no hay nada que hacer. Porque si no caemos en lo que decía también ayer Janet, ¿no? Si no reflexionamos un poco en cómo usamos, por ejemplo, los conceptos y qué significan y qué implicaciones tienen, pues seguimos reproduciendo una situación, por ejemplo, de racismo. En el caso del sistema de salud, simplemente para que veamos que sí hay posibilidades, el aseguramiento desterritorializó. Es tal vez la mejor forma institucional de destruir la descentralización político-administrativa en salud y de ir en contra de la Constitución, si me llevas a eso. Y lo puedo argumentar ante el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque solo piensa en individuos que tienen siniestros, no importa dónde estén, ni dónde vivan, ni todas esas cosas. Por eso es que no pueden siquiera hablar con el ente territorial, ni con el hospital público, ni nada de esas cosas. Tienen individuos que se pueden convertir en siniestros financieros. Eso es desterritorializar. Y no es una teoría del territorio, no, es una realidad que no conciben el territorio. ¿Sí? No conciben, Janet, no lo conciben. Mejor dicho, ni siquiera importa. Es que es increíble. No usan la palabra territorio, pero ni siquiera espacio, ni siquiera dónde vive la... No les importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente esta puta vida. En la estructura del sistema, esto es una especie de saboteo sistemático. La estructura del sistema, que es la delegación, la ley 100, la delegación de la administración de los recursos públicos disponibles, todos públicos, fiscales, en unas empresas piensan justamente en el gasto de una UPC, ¿sí? A cambio de un plan de beneficios, pues eso le quitó la posibilidad de que el Estado asumiera el gobierno de la salud en el territorio. Pregúntale a algún municipio o algún gobernador si puede gobernar la salud en su territorio. No puede.
Entonces lo que le vamos a hacer en el Congreso a esos mismos congresistas que se relacionan con los gobernadores y alcaldes, van a recuperar gobernabilidad de la salud en el territorio, lo van a hacer del nivel nacional, departamental y municipal, si se recupera la administración de los recursos que ordenan de acuerdo a necesidades de salud de sus poblaciones. Y quitamos, señoras, ya ese debate es así de sencillo. En realidad es un rollo de territorio. No. Es así de sencillo, porque la gente ya claramente que lo que hace es convertirse en una barrera para la resolución de su problema. ¿Sí? Entonces, no es pura teoría, yo creo que al contrario, tenemos que participar en esa discusión con tranquilidad en el sentido de hacer conciencia de dónde estamos parados y qué proponemos hacia adelante, ¿no? Y en el sentido absolutamente práctico de cómo resolver los problemas de salud de la gente, no cómo seguir alimentando un negocio que está instalado desde hace 30 años y que cada vez es más grande. Pero eso es correlación de fuerzas, pues insisto, no es un problema de un buen concepto o una buena teoría práctica que finalmente ponga cada cosa en su lugar. No, es una correlación de fuerzas. No, los monopolizamos. No, ya no queremos dejar hablar a nadie. Eso no. Sí, tengo. Sí, ahí hay un asunto y es que cuando a veces dicen, o sea, les falta a veces decir la palabra no sean ilusos, pero no, o sea, de hecho es cuando la gente dice, no, que eso es filosófico, es como si fuera imposible, o sea, como si fuera mentira o algo, pero finalmente incluso la división político-administrativa se compadece menos de la realidad que una territorialidad, que unas territorialidades. Y precisamente hay muchos intentos, no solo en Colombia, de llevar eso a la práctica y de hecho, y aquí habemos personas que estamos intentando hacerlo, que no es fácil porque hay una correlación de poder, ¿sí? Hay unos pensamientos hegemónicos que dicen, eso que usted está diciendo es imposible, ¿sí? Pero digamos que también hay posibilidades de hablar con profesionales de la salud, con trabajadores de la salud y trabajadoras y pensarse y reflexionar acerca de esos conceptos y tratar de llevarlos a una práctica, porque eso está ligado, digamos, las acciones y la praxis está ligada a la forma de comprender. Entonces, yo creo tampoco que habría que hacer, digamos, una reforma de la Constitución para poder, digamos, llevar una propuesta de salud distinta, porque sí, no hace falta transformar la división político-administrativa en departamentos, distritos y municipios para poder hacer, por ejemplo, una conformación de redes de prestación de servicios a partir de territorialidades, de las formas en las que las personas se mueven, cómo se identifican, cómo usan, que van, o sea, en relaciones van marcando el territorio, van geografiando y van dibujando territorios que pueden, digamos, precisamente responderse desde la organización de salud, sin necesidad de hacer reformas, digamos, tan generales. Quería como reaccionar un poco, claro, hay cosas que modificar, claro, precisamente para que la correlación de fuerzas sea un poco más pareja, pero… Si usted se mete a incidir, y por supuesto, es que yo no estoy diciendo que sea iluso, ¿no? A mí me gusta el tema, pero cuando pienso en este país, vaya usted, dígale al departamento de Nariño que le permita al departamento del Cauca hacer una interrelación allí, el paciente te muere primero. O sea, doctora, eso se llama Ley 715, todo lo que tiene que ver con el tema presupuestal, con el ordenamiento territorial, etcétera. O sea, estamos en un país en el que hay que tocar esos aspectos. Yo no puedo decir aquí, ay, no, es que no se necesita modificar. Sí hay aspectos de la Constitución que tienen que tocarse. A mí me da mucha pena, pero sí toca estudiar la Constitución, el ordenamiento territorial, la conformación estructural de las entidades territoriales, porque sí toca hacerlo. Ese es el paso que yo le quiero decir, Mario, cómo todo esto que es tan necesario para el país y repensar el sistema de salud desde esa lógica que ajustar. No es el pensamiento el que haya que
bajarle al tono de todo lo que acaba de decir. Es a lo que hay, a la norma, a la ley, a cómo estamos organizados, a lo que hay que moverse. Por eso le pregunto, ¿cómo lo vamos a lograr para convencer a todos esos que están en el Congreso, que son realmente los que toman la decisión, y que hay otros intereses que permitan que se superen estos conceptos? Es allí, mi doctora, no es que no, por supuesto que yo no es que sea un soñador aquí, pero lo que pasa es que sí, como fui alcalde, fui profesor, fui tal cosa, sí sé cómo es que no se puede ni, vaya, dígale a la Contraloría General de la República, Mario, para que dejen hacer un tamizaje cardiovascular por intervenciones colectivas, la Contraloría le dice, no se puede, porque es un peculado. En esas barbaridades estamos. Claro. Yo quería, pues, como intervenir en este momento, porque, claro, uno puede caer un poco en la idea de que este es un tema nuevo, y entonces como viene, y realmente no se trata de eso, porque independientemente del orden jurídico administrativo que existe y que reconocemos, producto de una forma de la territorialidad del Estado histórica, que organizó así las cosas, ¿cierto? Aún reconociendo eso, sabemos que los conflictos, que son también conflictos interdepartamentales, limítrofes, pues tienen que ver precisamente con algo que no emerge porque no somos conscientes, y para eso es que sirve el pensamiento, no solamente las categorías, y ahora voy a decir por qué hago esta aclaración, para poder entender de qué tipo de conflictividades estamos hablando. Y voy a decir tres cosas acá hablando de conflictividades para mostrar que esto no es nuevo. Es decir, cuando vivimos toda la historia del movimiento cívico en el país, ustedes recuerdan, el movimiento popular barrial es un movimiento que se da por los territorios, se organiza a través de identidades colectivas en lo urbano, y no se puede entender por fuera de esa inscripción del territorio. Pero hay algo más cercano, que es el estallido social. Es decir, y en Cali, ¿qué es lo que aparece? Expresiones territorializadas de los jóvenes, de formas de apropiar el territorio, de formas de significarlo, a tal punto que no solamente en Cali, en Bogotá, en muchos sitios, empezó la disputa por el nombre de los lugares, que es la disputa también por cómo se ordena y se organiza el territorio. Bueno, entonces uno no puede ser tampoco ajeno, digamos, a que eso existe, y que las herramientas del pensamiento humano, de las que construimos desde visiones de mundo, pues precisamente deben contribuir a entenderlas, pero también a construir sentidos comunes distintos, ¿cierto? Y por eso me parece a mí que este tipo de discusión en la academia tiene todo sentido, y estoy de acuerdo contigo que si me voy a hablar de esto en el Congreso, pues otras serán las argumentaciones, porque otro es el momento histórico y la disputa territorial allá se da en otros términos. Pero tengo que entender que en el espacio de la academia no es que estemos dados a soñar, sino que nos estamos dados a pensar distinto. Y digo, no se trata, digo, de pensamiento, reitero de pensamiento, porque a veces también caemos un poco en la idea de que es un tema de categorías. Y no se entiende el tema de territorio si no se ubica eso en una lógica dialéctica, que todo el tiempo está presionando lo local con lo global. Los conflictos que ocurren hoy en San Vicente del Caguán, en la Macarena, son conflictos que no se han creado solamente por el tema de la presencia armada allí. Es porque hay unos intereses económicos, sabemos que hay concesión de exploración mineroenergética por toda la cordillera, y que muy posiblemente, si eso prospera en una correlación de fuerzas que impone una territorialidad en función de la reproducción del capital, termina destruyéndose ese ecosistema que es tan fundamental para la existencia de la vida en este territorio que habitamos, no solamente la vida humana. Bueno, ¿y de qué se trata? Entonces, de entender que hay conflictos, hay campesinos y hay indígenas que han construido una territorialidad sustentable en el propósito, digamos, de vivir allí en esas condiciones, ¿cierto? Y pues eso está en función hoy, está cuestionado hoy en día, paradójicamente, en el contexto, digamos, de un camino hacia la paz, llamémoslo así por ahora, porque aparece precisamente todas estas tensiones
otras posibles territorialidades que presionan desde otros intereses la transformación y usos del territorio, que son cambios en los modos de vida y que son afectaciones concretas a la salud. Fíjense que lo que estamos hablando no es realmente una abstracción, es entender cómo y por qué nos enfermamos y en qué conflictividades es que nos construimos nuestras subjetividades, incluso en términos de la salud. Eso no, digamos, no es algo como abstracto y filosófico, o más bien, digamos, que la abstracción filosófica siempre es legítima y bienvenida cuando nos permite pensar el mundo de lo concreto, pues para eso es que existe la filosofía. No es que sea una abstracción, es un juego, un movimiento necesario para poder entender lo real concreto. Y creo que en ese sentido, esta perspectiva es un intento, digamos, de forzar la barra para entender que no solamente lo histórico, que en las ciencias sociales que hemos usado pues para tratar de entender estos fenómenos es muy presente lo histórico, pero esta idea del giro, digamos, hacia lo territorial nos parece importante tanto en las ciencias sociales como la articulación o apropiación que podemos hacer en el campo alternativo del pensamiento crítico en salud en Colombia y en América Latina. Pues a mí me parece muy interesante la discusión. Yo creo que aquí hay como asuntos de ámbitos, de niveles de la discusión que no podemos pues poner o sea, todo lineal como en el mismo nivel. Digamos, la pregunta del millón siempre, digamos, a posturas alternativas al statu quo es, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? La cosa es decir, pues la vida necesita que se haga, en fin, bueno, sí, ok. Con la idea de que ya tenemos diagnósticos suficientes, ya los problemas están suficientemente, eso ya no necesita nada. Como estableciendo un divorcio entre una forma de comprensión de los problemas y una cierta práctica, ¿no? Y si la práctica fuera técnica, pues es un asunto del cómo procedimental, si se quiere. Yo creo que, y a mí me parece interesante que ustedes empiecen diciendo las corrientes de pensamiento, en esas corrientes de pensamiento, aquí lo que se construye es otra forma de pensamiento. Es decir, no se trata de si el otro lo tiene o no, sino en un espacio de debate en el que hay unos vacíos, hay una forma, otra de comprender. Entonces, el punto, como lo dijo Lili, es que las corrientes están presentes en el debate. O sea, nosotros no podemos decir ni que se acabó pues esa visión de sistemas, está presente, ¿cierto? De maneras renovadas posiblemente. Incluso me parece interesante como avance, ¿cierto? En la discusión, ese planteamiento que ustedes hacen, dice, hombre, incluso tenemos que decirle a la corriente a la que pertenecemos que es necesario avanzar en algo que no había tenido. Por eso se llaman corrientes de pensamiento en el campo de la salud. Estamos hablando de que yo lo que entiendo es que ustedes han presentado una corriente. Bien, pero creo que además han dicho, hay una oportunidad de que esa corriente tenga alguna posibilidad en una propuesta de gobierno que habla del cambio de la vida como centro, que habla del territorio y de los territorios. Y a mí me parece que, bueno, la cosa teórica de territorio, territorialidad, territorialización, o sea, hay que leerse esos personajes. Pero, digamos, ahí es donde aparece, y por eso me parece que la insistencia, estoy como defendiendo la postura de estos, ¿no? Bueno, me parece que la insistencia, sí, me parece que la insistencia en la correlación de fuerzas pone el asunto donde es. No es un asunto del saber y de la producción o el debate, como si el debate no llevara a nada, ni es una cosa de la técnica o del procedimiento, sino es el escenario político en el que el cambio puede producirse. El cambio no se produce porque uno ponga la norma diciendo de ahora en adelante hay que hacer esto. Bueno, ese no es,
si no existe una correlación de fuerzas que muestre que hay un ámbito, un espacio de lo político donde ese cambio es posible. Y creo que en este país difícil, en este país tétrico, en este país con ese Congreso tan complicado para hacer una reforma, pero en este país que se moviliza, ¿cierto? Hay suficientes muestras de que el enfoque territorial que se está pidiendo, que hay que concretar de alguna manera, tiene sentido. Tiene sentido. O sea, ¿qué fue lo que nos dijo Leila ayer? ¿Qué fue lo que dijeron los gobernadores ayer? Los gobernadores amigos, profesor Casas, exactamente están hablando de eso. Pero en el campo y pues en entornos urbanos ya creo que Rafa también está diciendo qué es lo que se reclama. Y ese reclamo, es decir, habla de ese ámbito de lo político, de lo hegemónico, de lo contrahegemónico, pues, que ocurre en esas disputas. Y si no creemos que eso es, entonces ahí viene otro asunto, que es digamos, lo ontológico y lo epistemológico, lo práctico y lo ético político. Es decir, uno tiene que creer en alguna vaina y tiene que creer que el país se puede transformar de alguna manera, y si entiende que esto puede dar luces a una comprensión más cercana, más próxima, más clara, más desde la gente, por la gente, para aliviar el sufrimiento, todas esas vainas, yo se los compré, mejor dicho. No, yo lo tengo antes, yo lo pasé a la profesora Amparo, yo lo pasé a... No, yo creo una cosa, y es que hay una responsabilidad, o sea, nosotras tenemos una responsabilidad de mostrar el sentido de lo territorial para mover esta correlación de fuerzas. Si no somos capaces de mostrarlo, y yo no quiero caer ni en tecnicismo ni en cosas prácticas, pero sí hay que mostrarlo. Sí, hay que hacer que la gente comprenda qué es esto de lo territorial, para hacer dos cosas. Uno, mostrar una pública, no sé si territorial, no sé cuál será mejor de los dos, una salud pública y también un sistema de salud territorializado o territorial, pero toca mostrar de que eso es lo que el país necesita para poder mover la correlación de fuerzas, si no va a ser muy difícil. Y tiene que caer en algo muy práctico, muy instrumental, como sea, pero que sea comprensible para cualquiera. Gracias. Bueno, no, yo primero quisiera como identificar un poco, creo que es pertinente la pregunta que hace el profesor en términos de eso, cómo convencemos, cómo volvemos esto más práctico de lo que ya es, porque creo que las experiencias en la vida cotidiana desde las comunidades ya lo hacen práctico, lo hacen incluso sin que nosotros hayamos hecho esta elaboración teórica, pero entiendo, digamos, la preocupación un poco. Creo que es una pregunta que nosotros también hemos dejado de hacerle a lo hegemónico. O sea, esta pregunta de usted cómo lo hace práctico a lo hegemónico no se le hace. No sé, porque ya está establecido, porque ya lo damos por sentado, porque ya tiene todos los protocolos, porque ya tiene todas las normas a su poder. Entonces, ya a ellos no necesitamos preguntarles por qué y cómo lo van a aterrizar, porque se supone que ya está. Y creo que ese problema de no cuestionarnos y no cuestionarles a ellos ¿cómo lo van a hacer? Porque es que lo que están haciendo no lo están haciendo bien. No está resolviendo los problemas de salud de la gente, no está cuidando la vida, no está cuidando el territorio. Y aún así nosotros no les preguntamos a ellos cómo lo van a hacer bien. Pero sí preguntamos bajo una corriente que hasta ahora, o una otra forma de ver, como dice Amparo, y a esa sí la cuestionamos. Y yo creo que el orden del cuestionamiento es hacia otro lado y no necesariamente hacia acá. Insisto, entiendo la preocupación de cómo convencemos, pero creo que también es una cuestión de entender entonces cuáles son las relaciones de poder que se mueven allí. Y ahí un poco con lo que mencionaba la profe Janet, creo que es importante plantear que
puede que lo del territorio haya habido, digamos, como bajo esta perspectiva, un giro territorial que emerge, digamos, o hace emerger la categoría territorial desde la geografía crítica de manera muy reciente. Pero el capitalismo existe desde hace rato, desde que se configuró, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud. Desde hace mucho tiempo se está hablando, el capitalismo enferma, mata, y aún así ha habido una decisión política de no asumir el capitalismo como una explicación frente a lo que configura formas de morir y de vivir. Y si hay una decisión política, tal vez no desde quienes la cotidianidad asumen esa corriente, porque como es hegemónica nadie la cuestiona y todos reproducimos un discurso, reproducimos una cuestión que se convierte ya establecida. Pero entonces no es una cuestión de juzgar al individuo, es que tú decidiste no cuestionar al capitalismo o tú decidiste y estás reproduciendo, no es el individuo el que está en cuestión, pero sí hay organismos multilaterales que tienen un poder económico, político, incluso militar, que sí deciden, digamos, explícitamente omitir ciertas comprensiones de la realidad. Y dicen, a mí no me interesa hablar de capitalismo, porque si hablo de capitalismo que produce enfermedad y muerte, pues me toca cambiar el capitalismo. Y yo no quiero cambiar el capitalismo porque acumulo capital. Y eso creo que es importante también develarlo. Y es parte de la diferencia y del compromiso, como también lo mencionaba Amparo, ético-político, de decir, yo sí quiero develar esto, quiero entenderlo, se aproxima más a una comprensión de la realidad, se aproxima más incluso a lo que las comunidades en su práctica cotidiana realizan, y por tanto, miremos cómo variamos la correlación de fuerzas para poder, digamos, orientar el análisis de otro lado. Sin desconocer, y con esto cierro, que hay importantes avances. Muchas veces nos dicen por el contrario, ay, pero es que ustedes entonces ya no quieren reconocer la enfermedad y entonces no reconocen que el patógeno tal desarrolla. Sí, sí lo reconocemos. Y claro que eso sucede. Y la bacteria tal desarrolla esta enfermedad y hay que mirar entonces cómo no se trata de no reconocerlo, pero tampoco se trata sencillamente de sumarle una nueva escala de comprensión, sino entender el conjunto de la interrelación que genera esas formas de vivir en unos territorios a partir de unas territorialidades en disputa. Era eso. Bueno, a mí me parece que es muy interesante todo lo que se ha planteado en esta tarde y pensaba como una profesional que no soy formada en el área de la salud, sino en las ciencias sociales, cómo a esta área entra tarde este discurso del territorio, ¿sí? Porque para nosotros desde la formación de las ciencias sociales hace mucho rato el territorio lo entendemos desde allí, ¿sí? Porque la génesis de las profesiones en las ciencias sociales tienen, pues en su naturaleza, entender la vida así, ¿sí? Con el otro, desde el otro. Entonces, cuando uno piensa en el área de la salud, yo lo que he sentido un poco en mi experiencia, llevo casi 15 años trabajando en este área, es que pues no tenemos el poder de transformar la estructura política de toma de decisiones gubernamentales, pero sí lo estamos haciendo desde el mundo de lo cotidiano, desde la formación de los estudiantes, desde producir un conocimiento distinto, de que cambie la forma de pensar para que cambie la forma de actuar, porque es que no hay otra manera. O sea, los médicos que están, hoy lo decía con Zaida en una de las intervenciones que veíamos, el deseo de un médico por entender la relación como variable de los determinantes sociales frente a explicar una patología. Pero lo hacía de una manera tan ingenua que parecía que lo estuviera haciendo mal, ¿sí? Porque él todavía no lo entiende y tuvo una formación en medicina, una formación en salud pública y él todavía no logra entender que eso hace mucho rato se estableció. Y él quiere en ese municipio pequeñito donde él trabaja tratar de plantear esa relación. Entonces, cuando uno está en el ejercicio de la docencia y uno ve a estos chicos intentando entender que los determinantes no son solamente variables, sino que lo que tú decías ahorita, determinantes de inequidades en salud, eso es una cosa muy difícil de entender en la vida cotidiana para la gente que la vive, ¿sí? Porque realmente todos y cada uno de nosotros pensamos que la salud simplemente, era simplemente no estar enfermos. Y ahora estamos tratando de construir un escenario distinto, crítico, donde tiene que haber una forma distinta de entender la salud. Y todavía yo creo que los esfuerzos pues están haciendo mucho, pero yo no veo muchos resultados en relación a eso. Al punto de que no podemos en un escenario gubernamental como el Senado que nos puedan entender
que las inequidades sociosanitarias es lo que está matando a la gente. Todavía nos dicen que por qué estamos en contra de las EPS. En este momento, cuando en 30 años se ha demostrado que no se han resuelto los problemas de salud, pero todos sabemos que el interés no es la vida, el interés es lo económico. Entonces, frente a eso, estos discursos pues tienen que primero convencernos a nosotros, que somos los que estamos en el cuento, porque de lo contrario no hay manera. Y ir llevando eso a lugares y lugares donde eso se vuelva realmente una ola. Por eso digo con todo respeto que la forma en que hoy Mario nos presenta el territorio, yo me veía en mi clase de salud de comunidad hace 15 años, a mi profesora diciéndome que en los territorios la gente resuelve la vida, hay relaciones de poder y que no es tan sencillo ni tan idílico como uno se lo imagina. Imagínate, me gradué hace, no, pues ni les digo. Sí, entonces me parece muy interesante, pero también entender que los procesos y los cambios de pensamiento van muy lento y más las acciones, ¿no? Más, entonces un poco es animarnos a que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Creo que lo estamos haciendo bien en la formación, en tratar de promover investigaciones coherentes, pertinentes para los territorios y sobre todo entender que la gente con la que nosotros, o la que estamos intentando ayudar en el sentido de que cambie su forma de vivir y su forma de salud, lo está haciendo también hace rato, porque no se iba a quedar esperando que las leyes cambiaran para que ellos pudieran. Entonces vamos haciéndolo todos, ¿no? Vamos haciéndolo todos y es muy interesante uno ver un final de una clase cuando un estudiante le dice a uno, qué pasión, profe, ¿sí? Qué pasión, a pesar de que sabemos que todo está en contra, qué pasión. Y eso creo que es muy bacano, ¿no? Gracias. Yo pienso que la reflexión con respecto a territorio, territorialidad, como sea, es un reclamo que la comunidad en general nos ha hecho a la academia desde hace mucho tiempo, porque la academia pareciera que va por un camino y la política va por otra, y a veces desde la academia nos eufemamos de decir, no es que la academia no es política, y yo pienso que ese es el principal error. Porque en la teoría, cuando uno lee los documentos maestros de los programas de posgrado y demás, uno encuentra que dice impactar en las políticas públicas. Pero realmente hemos hecho el estudio de cuál ha sido ese impacto. Me parece que ahí no es tal. Y cuando ya lo vemos hacia adentro, incluso entre nosotros mismos somos agrestes en dejar que el otro justifique cómo va a hacer su trabajo en un territorio. ¿Me explico? A veces le dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? Y a mí, ¿para qué nos presentan las características de ese pueblito? Si me estás hablando de esa enfermedad, hablemos de esa enfermedad. Precisamente ahí es donde estamos diciendo, ¿en qué estamos pensando? ¿Vamos a seguir pensando como estamos abordando la enfermedad hace 500 años? Si eso fuese lo que debía haberse hecho frente a una enfermedad, pues ya la habíamos erradicado. Y de manera vergonzosa, por ejemplo, como país, nos atrevemos a firmar compromisos de erradicación o eliminación de ciertas enfermedades bajo unos actos administrativos tipo resolución que dicen allí de manera tan irrespetuosa, ¿no? La norma dice, por la cual se dictan los lineamientos. O sea, que aplica para todo individuo que habite en el país, sin importar si está sentado en Bogotá o si está en una zona rural dispersa al fondo de la selva amazónica. Y es ahí donde desde el profesional asistencial, pero más el de la academia que está en el territorio, está haciendo, bueno, que le falta compromiso, ¿sí? Y a veces uno ve unos trabajos de investigación en territorio que son magníficos, pero que se quedan en el artículo científico, quizás para el beneficio particular del investigador, reclama sus puntos salariales, pero ¿cuál fue el tal impacto en la política pública? Entonces, yo pienso que lo más importante de esta sesión es la invitación. Esa invitación que se nos hace a todos los que estamos acá personalmente, estudiantes que estamos en una formación superior a nivel de maestrías y doctorados, que somos los responsables realmente de impactar, de, digámoslo en términos creo que patalear
frente a esos actos administrativos que me dicen por el cual se dicta el lineamiento. Porque si yo, por ejemplo, vamos a hablar en el caso específico, tuberculosis, si yo estoy en una zona rural dispersa al fondo del Amazonas y a mí me dicen, a partir de hoy a las comunidades indígenas se le hace diagnóstico únicamente por molecular. Eso es irreal. Eso es pensar que no existe el territorio. Ahí es la comprobación donde uno dice, nos robaron la territorialidad. Desconocen totalmente esa diversidad humana, ambiental y como país. Y ni siquiera como país tenemos un lineamiento, no somos línea. Entonces, pues gracias por la invitación, por este espacio de reflexión, porque yo pienso que cada uno ya sabe hacia dónde apuntar con respecto a lo que está trabajando hoy en día. Gracias. Dentro de lo que veo el tema de territorio, yo pienso que sí se viene trabajando hace muchos años en salud. Yo creo que siempre ha existido. Lo que veo es que se ha abordado de una forma centralizada. Es decir, hasta ahora, más bien, estamos viendo que el hecho de centralizar las decisiones, las acciones, los recursos, pues está afectando gravemente nuestra salud. Y por fin estamos viendo que el hecho de descentralizar decisiones y ahí sí hablamos de reconocer esos territorios, pues es el camino a seguir. Sin embargo, pues valdría la pena preguntarnos esa centralización, por qué se ha mantenido durante tantos años, y creo que el discurso va más allá de si es capitalismo o no es capitalismo. Y me preocupa mucho lo que mencionaban anteriormente, el tema de intereses propios. El tema ético-político es fundamental acá. Y entonces hablamos de intereses propios, de corrupción, que no únicamente está movida por intereses económicos. Nuevamente, no es suficiente quedarnos hablando de capitalismo o no, sino de esa parte cultural con la que hemos sido criados y esa malicia indígena, por ejemplo, que finalmente termina reforzando esa noción del centralismo, y lo vemos en las universidades, lo vemos en el discurso que nosotros mismos utilizamos, y que a veces tendemos a romantizar las comunidades en el sentido de, sí, pues los indígenas tienen la noción de territorio, campesinos tienen noción de territorio, pero miremos cómo es esa noción y cómo están funcionando. Y sí, están hablando de territorio, pero bajo unas nociones o unos comportamientos de intereses propios que tienen una carga importante de corrupción. Sí, habrá comunidades que no lo tienen, pero yo pensaría que la mayoría están sesgadas a pesar de que se hable de territorio. Entonces nosotros estamos en este momento romantizando mucho, desde ese centralismo en el que estamos romantizando las comunidades cuando finalmente pues digamos que ese tema ético-político pues no lo estamos teniendo tan en cuenta. Entonces, para concluir, para mí territorio está hace mucho tiempo centralizado, se está pretendiendo, se busca descentralizar, y es ahí donde debemos ir demostrando con nuestros trabajos, con nuestras acciones, que sí hay territorios con necesidades propias, con intereses particulares, capacidades particulares, pero pues estamos muy permeados por ese tema de corrupción, y no necesariamente o únicamente por el tema del capitalismo, no, ¿sí? Es decir, los niños todavía no tienen la noción de capitalismo claro, pero sí tienen la noción clara de la malicia indígena, de cómo poder, digamos, aprovechar, y más aún en zonas donde no hay formas distintas de vivir, sino es raspando coca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Eso es capitalismo? ¿El niño está raspando coca porque es capitalista? No, eso tiene más allá, algo más allá de esto. Entonces pensaría que ese es mi punto de vista. Gracias. Hola, bueno, pues
Les quiero como hacer una reflexión desde mi posición, tal vez como personal de la salud, como médica, como mujer, estudiante de salud pública. Y creo que este tema es fundamental y que de alguna manera no tenemos como que rendirnos, tal vez, y que yo alguna vez me acuerdo que en una clase con la profesora Liliana de por sí le dije como, es que es complejo, uno cómo hace para unir toda la teoría y ponerlo en la práctica. Yo decía, y claro, lo veía algo también como teórico que no era tan sencillo aplicarlo. Y a la medida que han pasado estos años y a la medida que he tenido como ese cambio de ser médica, de estar en mi función como rol de prestar ese servicio y pasar por la maestría y empezar a entender muchos conceptos y verlos, preguntarme, estructurar mi vida de otra forma, creo que eso es importante y es totalmente valioso. Porque ahí es cuando usted dice como esto tiene todo el sentido del mundo. Teorizar al respecto tiene todo el sentido del mundo y claro que es algo político. Y como ayer lo mencionábamos como en la discusión que se dio respecto a la parte de las leyes, la normativa, el hecho de los movimientos sociales, creo que eso tiene mucha fuerza y aunque sea complejo, pienso yo como esa relación tal vez estatal, ¿cierto? Creo que el hecho de estar, digamos, reunidos, de poder esto transmitirlo también, no solo en la parte académica, sino en la parte personal, ¿sí? Creo que eso también construye mucho y a la final creo que es lo que se necesita, porque realmente creo que quienes terminan moviendo la situación es esa como sociedad civil que se une para protestar, para decir, hey, esto está mal. Y lo digo porque desde que he estado en la maestría como que me he repensado varias cosas que antes me sonaban, pero no entendía por qué pasaban, ¿sí? Como que las tenía ahí en el tintero, pero no lograba ponerlas en la vida real. Pues es algo que realmente me ha cambiado. Yo recuerdo algunos docentes que me decían, es que usted tiene que ir al grano con su historia clínica. A ver, no se puede demorar un montón preguntándole pues al señor de dónde es, qué estudió, por qué, con quién vive. A ver, no pierda el tiempo. Y entonces ahora es como, hey, ese tiempo que usted me dice que yo estoy perdiendo es lo que me limita y es la barrera para cuidar de verdad al otro. Y entonces, cuando hablábamos de cuidado, yo decía, miércoles, es que tal vez desde mi profesión yo no he estado cuidando realmente como es a las personas que atiendo, a las poblaciones. Y es justamente por tal vez no entender estos conceptos, no tenerlos en cuenta desde un acercamiento como tan personal, ¿sí? Entonces, me uno a la compañera que hacía como la invitación de poder esto como también transmitirlo, porque creo que de verdad es supremamente importante y tal vez cuando uno lo desconoce, cuando alguien no lo hace caer a usted en cuenta de, pues es cuando tampoco logra como apreciarlo o al menos que le quede sonando. Entonces yo pienso que el hecho de que usted, no sé, si necesita pedir algo, a mí yo creo que me ha pasado trabajando y es como que uno al menos generando la duda, al menos diciéndole a usted, hey, es que esto no está bien, como que algo se va gestando. Entonces creo que, en verdad creo que les tengo que agradecer por este espacio porque es supremamente constructivo para la vida. Gracias. Yo voy a pedirme ya hacer algunas reflexiones porque Mario me dice, no, espere que venga, que hablar. Pues yo quiero hablar ya. Y es que quería hacer como estas, a ver, como que hagamos este ejercicio, porque en todo lo que pues se escucha o algunas de las intervenciones dan la idea de que, bueno, que los académicos sacan así categorías o sacan cosas allí, y eso es, digamos, lo más falso del mundo. Uno no podría entender una teoría del poder de Michel Foucault si no lo ubica, digamos, claramente una crisis del sujeto político, obrero, en el marco del 68, en todo lo que significó una sociedad plural que empezó a reconocerse a sí misma con diferentes centros de poder que no estaban en las históricas formas de confrontación de capital-trabajo. Es decir, eso no se hubiera podido pensar una teoría del poder sino inserto en el mundo de la vida. Y John Rawls no hubiera podido hablar de liberalismo político si no se encuentra en un escenario de reivindicaciones de minorías, en un proceso, digamos, de discusión del liberalismo, digamos,
a rajatabla eurocentrista que no reconocía diferencia, y este que es el acuerdo liberal que propone, pero en el marco de una conflictividad. Y eso lo digo porque si hoy en día estamos hablando de territorio, no es porque nos estemos inventando aquí el territorio y ahora entonces apareció el territorio, sino porque somos conscientes, y por eso me parece tan importante la última filmina que planteó Mario, diciendo, es que si estamos hablando de una potencia de la vida, si estamos hablando de los territorios, es porque las comunidades, no en Colombia, en América Latina, se movilizan alrededor de los territorios. Las identidades que se están disputando hoy en día están pensándose en los temas de los territorios. Las conflictividades medioambientales son territoriales. Es decir, es que eso está moviéndose. Y de nuevo, entonces, las categorías no son invenciones, elucubraciones y abstracciones, sino que son formas de interpretar el mundo de la vida, y ahí es donde reconocemos efectivamente que estamos hablando del territorio, porque eso está, digamos, en el centro de la discusión de un mundo global, además, que desata fuerzas, digamos, de homogenización terriblemente poderosas, pero que también son resistidas también por fuerzas profundamente sabias y poderosas desde lo local. Y esa conflictividad está allí. Y creo que otro elemento que vale la pena también, digamos, ser reflexionado acá, es esa idea de la ilustración, ¿no? Esa idea de que el sentido común era una cosa caótica y la ciencia iba a aclararle el sentido común, y nosotros frecuentemente caemos en eso, porque lo que nos damos cuenta, sobre todo porque el modelo actual de producción de ciencia y tecnología nos ubica en función de que hagamos proyectos, y entonces perdemos de vista que efectivamente a través de los discursos de la ciencia se construyen sentidos comunes que no solamente atraviesan, digamos, el campo social, sino que los propios académicos, pues, portamos sentido común. Hay un sentido común de la economía política, de la economía neoclásica en este país. O sea, a un economista le parece terriblemente poco científico que se hable que pueden existir modelos distintos de organización de la sociedad que no estén anclados en esta cosa de los incentivos, por ejemplo, porque ese es el sentido común que se instaló y eso es complicado. Es decir, el cambio un poco también para decir, cambiar la reforma implica también una lucha por el sentido común distinto, y eso es lo que hace más difícil, digamos, la transformación. Hemos aprendido a pensar los objetos de una manera. Tiene mucho valor porque precisamente nos pone de presente la necesidad de construir sentidos comunes distintos a los que son hegemónicos o dominantes, porque si eso no se transforma, cambio. Y entonces la lucha, digamos, ahí me parece que es absolutamente clara, pero creo que eso también hay que planteárnoslo. Tenemos la manera positivista de la salud, pues es un sentido común en todos nuestros colegas de cosas que van más allá de la relación causa-efecto, dicen eso no porque no lo puedo medir, no existe. Usted me está hablando de cosas que no son científicas. Bueno, ese es un sentido común. Y entonces hacer conciencia es importante, porque es reconocer que nosotros cuando construimos pensamiento, construimos maneras de entender el mundo, ¿cierto? Pero no solamente para entenderlo, porque ahí también hay posturas, las categorías que tratamos de emplear son herramientas para transformar la realidad. Y eso es, digamos, un poco la apuesta de los pensamientos alternativos. O si no nos quedamos un poco diciendo, no, el territorio es una abstracción y ahí metemos y medimos cosas y geocodificamos. Yo era de la rama poco de los geocodificamos y nos parece buenísimo porque vemos en el mapa dónde están ubicadas, eso es la satisfacción, digamos, del control, ¿no? Obsesivo, dónde está exactamente para poder decir que está ahí, pero que va a transformar esa realidad. No, para un paper donde uno saca un mapa y dice, mire, y mostré dónde es que están los casos de tuberculosis. ¿Y eso se transforma en qué? Entonces yo creo que ese tipo de reflexiones son las que tenemos que hacernos nosotros mismos. Transparentar este ejercicio me parece que es fundamental. Quizá estos dos puntos que toqué no tenían que ver con el territorio, pero creo que tienen también que ver con todo el debate que estamos dando.
Sí, yo solo quiero decir que me parece que un desafío que tenemos importante es cómo llevar estas perspectivas a la formación desde el pregrado de los profesionales de salud. Porque efectivamente todas las disciplinas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, la corte, ¿cómo? Ontólogos, estamos formados desde esta visión hegemónica, biologicista, donde este tipo de perspectivas no caben, y cuando salimos y nos encontramos con una diversidad de territorios, de formas de vivir, de formas de hacer, pues a los que nos gusta nos enamoramos de esto, pero a los que no, es como estás haciendo mal, así no es, porque alimentas hacia el niño, porque no estás cumpliendo lo que te digo, pero es que no estamos entendiendo cómo funcionan ellos. Entonces, desde el pregrado, yo creo que ahí es el desafío más grande, poder entender los territorios y visitarlos. Hace 2 meses tuvimos una experiencia con un grupo de chicos de pregrado, maestría y doctorado en esta zona de San Vicente del Caguán, y yo creo que varios llegamos muy diferentes, y los chicos de pregrado llegaron con otra visión, con otra forma de entender su psicología o su trabajo social, o bueno, lo que cada uno estudió. Entonces, ese es uno de los desafíos grandes que tenemos para que todo esto pueda ser realidad. Yo quisiera volver al concepto de territorio. Quisiera primero decirle que debemos pensarlo desde 2 ópticas, lo universal y lo particular. Cuando yo hablo del territorio general, universal, podía pensar en la nación, podía pensar en los departamentos, en la administración, en la salud. Cuando hablo de los territorios particulares, tendría que hablar ya de las condiciones específicas donde suceden los hechos y donde el territorio mismo es múltiple, contradictorio y en movimiento. Voy a poner un ejemplo básico. Alguien va a buscar una consulta médica y tiene que empezar por el territorio de debo adquirir el proceso administrativo para poder acceder a. Y el territorio y el tiempo es diferencial para el administrador de los servicios de salud y es diferente para el médico que lo tiene que hacer, y es diferencial para la enfermera que hace todo el proceso interno, y es diferencial para la familia. Y lo que yo estoy viendo es que ese concepto de territorio en ese mismo momento es múltiple, ya no es un territorio, sino tengo múltiples territorios al tiempo funcionando, y muchos de esos territorios son contradictorios entre sí. Pregúntele al profesional de salud que le están pagando 8,000 pesos por la consulta. ¿Será que definitivamente él va a construir un territorio en tiempo y en espacio para poder darle una satisfacción a? Pero por otro lado está el territorio de la norma general, que dice que tienes 15 minutos. Y por otro lado un territorio que es la familia, que está afuera esperando la ilusión de que la pasta que le van a dar le va a servir, pero con la terrible condición de que al final en el puesto de salud le van a dar acetaminofén. Y por lo tanto el médico que está allí le dice, sí, pero usted necesita un especialista, yo no lo soy, geográficamente y en este territorio no te puedo dar ese servicio, pero tú lo necesitas con urgencia. Y allí es donde tenemos que volver a repensar los territorios como múltiples, contradictorios y en movimiento. No es solamente pensar el territorio desde el punto de vista de la administración. Gracias. A mí, como todo esto me genera una pregunta, y es que pues ahora también lo que estamos viendo en problemas de salud, yo trabajo en VIH, por ejemplo, tenemos una epidemia como en las personas que tienen seguro, etcétera, pero también tenemos otra epidemia, y es la epidemia de las personas migrantes, ¿no? Que básicamente en VIH es la epidemia de los 80, que es una enfermedad mortal básicamente.
Y con esto que ustedes mencionan, ahí las barreras claramente son de acceso a los servicios de salud. Pero entonces en la población migrante esta categoría de territorio pues también se modifica, ¿no? O sea, como que es como una comunidad desterritorializada, ¿no? Y entonces ahí mi pregunta es como en esta planteamiento teórico de la salud como territorio, ¿cómo se plantearía la salud en una comunidad que no tiene un territorio? Que es súper compleja, perdón, pero pues no sé si lo han pensado o si lo han como considerado, me parece muy interesante. Gracias. No, sobre esto, a ver, lo que, apoyados en los autores que estamos visitando y con los que estamos aprendiendo, que esto tiene un carácter ontológico, el territorio, es que claro, hay procesos de desterritorialización, pero de reterritorialización permanentemente ligados a transformaciones de los modos de vida, y eso da pistas para entender temas de salud. Pero empíricamente tú sabes y sabemos en las ciudades dónde están los venezolanos, dónde en Suba, en Bogotá, están las comunidades negras que se están ubicando allá. ¿Por qué se ubican? ¿De dónde llegan? Es decir, los individuos somos siempre, digamos, pues no podemos vernos aislados, estamos relacionados permanentemente y anclados a la necesidad de reterritorializarnos. Entender esos procesos, digamos, de los migrantes en sus dinámicas de reterritorialización, pues da sentido para entender problemas de salud. Pues no es tan... Y permite dar muchas pistas para entender estos fenómenos precisamente de migrantes. Y se relaciona un poco con el comentario de Adriana, que lo pone con el apellido de romantizar, porque precisamente aquí están puestos conceptos como tensiones territoriales y no estamos pretendiendo encontrar ni en una comunidad indígena, por ejemplo, una pureza de ninguna clase ni un estado de equilibrio en ningún momento, sino precisamente de reconocer cuáles son las tensiones territoriales que están configurándose allí en ese proceso, o cuáles son las territorialidades mismas, que para eso es que, digamos, emerge esa categoría para explicar cómo es que esos procesos van ocurriendo allí. Entonces, se vinculan muy bien esas dos problemáticas que emergen. Y antes de darle la palabra a Mario para que cierre, si no hay una... Ah, no, bueno, sí hay unas preguntas más, pero bueno, entonces yo voy a hacer un comentario que me parece clave, que es algo que empecé a pensar cuando Amparo empieza su intervención diciendo que hay varios, que puede ser como ámbitos o niveles del análisis, y yo inmediatamente estaba pensando entonces en que este espacio, este conversatorio, aparece en el marco de un coloquio de investigación en salud pública que lleva haciéndose 18 años para que investigadores e investigadoras en formación en salud pública pues presenten sus procesos de investigación y encuentren unos espacios de retroalimentación para esos procesos. Entonces pensaba, claro, de carne viva sé que la Universidad del Valle, la Universidad Surcolombiana, la Javeriana de Bogotá y pues por supuesto en el doctorado de salud pública en la Nacional se trabaja sobre este asunto de las corrientes de pensamiento, que es como Mario empezó haciendo la intervención. Hay distintas maneras de aproximarse a los problemas de la salud pública, pero hemos visto también que no en todas las universidades eso se está discutiendo. Entonces me parece fundamental que tengamos eso presente. El campo de la salud pública no es homogéneo, está en permanente disputa y hay al menos 3 corrientes. En la Javeriana trabajamos hasta 5 en algunas ocasiones, pero no logramos encontrar fronteras, pero en estas 3 corrientes yo creo que están como unas claras delimitaciones de cómo se comprenden los problemas y entonces cómo se actúa en consecuencia. Entonces quería hacer ese como una pausa y como un llamado para que quienes nos estamos formando como investigadores e investigadoras tengamos presente eso, que esto no es un campo homogéneo, que hay una disputa por esas... ¿Cómo?
interminado y que encontramos entonces que hay al menos esas tres corrientes, que una última corriente que se presentó es esta de la determinación social, que es lo que hemos considerado que se aproxima más, como decía Jenny ahorita, que se compadece mejor con la realidad, pero que incluso allí encontramos problemáticas en cómo se comprenden los problemas y cómo entonces podrían resolverlo, y eso es un pensamiento latinoamericano, que eso me parece que es súper clave porque se puede atar con muchas otras formas del pensamiento que vienen pujando y emergiendo, reclamando una presencia en las comprensiones, y ahora estamos haciendo una propuesta de una perspectiva crítica histórico-territorial que emerge, si bien de muchos estudios en América Latina, pues estamos proponiéndolo desde acá, desde Colombia. Y hay una posibilidad coyuntural, nacional e incluso en Bogotá de mover esto en lo que es la política cotidiana, diaria, y pues, como decían también Jenny y María Alejandra, hay personas que le están apostando a eso. Entonces, pues, como el acuerdo de paz fue una ventana de oportunidad, no solo con que esté firmado, entonces ya la paz se hizo, es una ventana de oportunidad, pues por esa ventana de oportunidad. Y acá hay también una ventana de oportunidad, entonces pues a ocupar esos espacios de poder, esos milímetros cúbicos de poder que están desocupados, pues a ocuparlos para que las cosas sean transformadas en algún sentido. Bueno, no en cualquier sentido, en un sentido que... Un par de comentarios. Bueno, Adriana, ahora te voy a dar la palabra también porque vas a interpelar, pero te voy a comentar una cosa respecto de lo que dijiste porque sí me quedó sonando. Tú dices, un niño que es raspachín de coca, no sé, en el Cauca, no es capitalista y por tanto eso no es un problema del capitalismo. Creo que el silogismo no va en este sentido, porque no es que el niño sea el capitalista, pero raspa coca porque está en el extractivismo capitalista del narcotráfico, ¿sí? El narcotráfico es esencia del capitalismo, ¿sí? Es en ese sentido, son las relaciones, no los individuos y sus comportamientos lo que los hace capitalista o no capitalista. Y claro, eso se relaciona también con la corrupción, porque no es que el individuo corrupto es porque tiene un problema de valores ético-político. Entonces, es que no cuida el bien público, de los recursos públicos, que esos son sagrados, como dijo Antanas Mocus. Entonces, es él al que tenemos que capturar para meterlo en la cárcel. Eso es lo que pasa todos los días. Y entonces cada vez metemos más corruptos a la cárcel y aumentan los corruptos. No, es que porque la lógica no es de individuos. Hay una demostración por varios estudios de que cuando el Estado, ojo, en todo el mundo, esto te lo digo en todo el mundo, no es colombiano, cuando el Estado cedió sus responsabilidades públicas respecto de las poblaciones, de las obras públicas, del agua, todo, de los servicios públicos, y después de la salud, la educación y todo, a unos empresarios, eso favoreció en todo el mundo. Eso se llama, yo te elijo y tú me contratas. Es estructural. Y eso tiene que ver con el capitalismo. Es decir, no puede uno quedarse con la idea de que es un problema de que los individuos son buenos o malos y eso no tiene nada que ver con el capitalismo, sino con los individuos que vamos a cambiar en sus valores. No, estamos imbuidos en unas relaciones muy complejas y muy difíciles que son dialécticas. Claro, algunos que no queremos entrar en esa lógica, no estamos pensando todo el tiempo en cómo voy yo ahí, pero sí nos inducen sistemáticamente con la tal competitividad, emprenderismo y toda esa joda, ¿cómo voy yo ahí? Y usted no sabe quién soy yo, ¿cómo voy yo ahí? Son nuestras dos frases, pero porque nos las han metido en esta lógica del sálvese quien pueda, sin solidaridad, rompiendo con todo el mundo. Yo le doy codazos a todo y soy competitivo. Y desde niño me dicen, usted tiene que ser competitivo. Bueno, ahí no vamos a formar a una cantidad de corruptos, yo creo que sí, pero ahí vamos. Y profesionales de la salud que no les importa el paciente, sino cómo voy yo ahí. Entonces, bueno, ese es el tipo de discusiones de fondo que nos interpela toda esta cosa de que tenemos que explorar esas relaciones porque no podemos seguir quedándonos en la idea de que los individuos, con nuestros comportamientos, somos los que hacemos el mundo y si nos portamos bien, es un mundo bueno y si nos portamos mal, es un mundo malo. Porque ahí nos quedamos muy paralizados también. Perdón, Adriana. ¿El micrófono está por ahí? Pues sí, vamos a hablar, pero dale.
Bueno, sí, frente a eso creo que va más al discurso de ustedes, no ustedes, sino de ellos y nosotros, ¿sí? Y ahí ya estamos hablando más de actores que de procesos, entonces creo que es más por ese lado, pero sí pues estoy de acuerdo con lo que planteas. Mi último comentario tiene que ver con, yo veo que ustedes desde la Universidad Nacional tienen un recurso muy importante y es Unisalud. Y es allí donde yo veo que todo esto que se está planteando se puede intentar llevar a la práctica. Lo digo desde mi experiencia personal porque veo que Unisalud, no sé, de un tiempo para acá ha ido cambiando su modo de su servicio al usuario y cada vez lo veo más deficiente. Y ese tema de territorio, digamos que es bastante... Es decir, yo pues directamente no, pero mi familia se ha visto muy afectada, por eso lo digo desde un tema personal, por el desconocimiento de Unisalud, de lo que significa que una persona afiliada viva en otro territorio. Y esto tiene mucho que ver con actores, ¿sí? Y es con sus modos de configurar el servicio y de prestar el servicio. Entonces, esa sería mi sugerencia. No sé si trabajan de la mano con Unisalud o no, pero me parece que ese sería un excelente centro de práctica, digamos, de todo esto que se estaba planteando desde la misma universidad. Sí, yo quisiera hacer un par de comentarios porque me parece que hay que situar también políticamente la categoría de territorio, ¿sí? En el sentido en que hoy en América Latina la idea de autonomía territorial es una apuesta política de muchos sectores comunitarios y sociales, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que hay unas apuestas por reconfigurar lo territorial y reconfigurar las formas de hacer la vida en lo territorial desde un enfoque autónomo, que incluso confronta al Estado y se deslinda del Estado. El ejemplo pues clásico es la propuesta zapatista. Los zapatistas han ido en esa vida y a partir de ahí han construido respuestas propias como sistemas de educación propia, sistemas de salud propios, ¿cierto? Sistemas de producción propias. Pero eso, o sea, está presente en todo el continente. Las apuestas del movimiento Sin Tierra también van en esa vía. Cuando hay la recuperación de tierras, ahí aparece toda una apuesta cooperativa, ¿cierto? Productiva, educativa y de salud. Y en Colombia, pues también, ¿sí? Principalmente en el Cauca, con la apuesta del CRIC, que también avanza en esa dirección, ¿cierto? Pero digamos que hay una experiencia que pues hay que nombrar, decir acá, porque precisamente en ese sentido, Mauricio, la apuesta del CISPI es una apuesta de configurar, reconfigurar el sistema de salud dentro de la normatividad, ¿sí? Para avanzar en una vía de autonomía, ¿sí? Y de una acción territorial, porque el CISP tiene una base territorial, ¿sí? Con un modelo de base territorial que además incorpora. Claro, es que estamos hablando, el territorio es una categoría colectiva, no individual, por supuesto. Entonces, creo que ese es un referente importante, pues frente al debate que hemos dado acá, ¿cierto? Que incluso de cara a la reforma tendríamos que mirarlo con más detalle, con muchísimo más detalle, porque tal vez haya una experiencia y hayan respuestas para configurar un sistema de salud territorializado, ¿cierto? Con un enfoque de autonomía de las comunidades que recupera además prácticas y saberes propios de las comunidades, ¿cierto? Que es fundamental también en una visión amplia del campo de la salud pública, ¿cierto? Entonces creo que
Ese es un referente clave y creo que el tema, ustedes lo colocan ahí como emancipación, aparece el tema de emancipación. Creo que eso hay que desarrollarlo más, incluso lo que veíamos en el libro, hay algunas experiencias más limitadas en lo urbano, ¿cierto? Pero que también se mueven en esa línea, ¿cierto? E incluso pensaría yo hoy también las apuestas de grupos de personas que frente a la magnitud de esta crisis civilizatoria buscan alternativas de rehacer los modos de vida con base en estar presentes en ciertos territorios y desde ahí resolver productivamente la vida y construyendo relaciones sociales distintas, ¿cierto? Que sería otra manera de ver eso, ¿cierto? Pero claro, de todas maneras queda el terreno que Mauricio pone en discusión, ¿cierto? Desde lo institucional, cómo rehacer lo territorial, que sin duda es un gran reto, porque es un asunto de disputa, es un asunto totalmente de disputa política, donde pues habrá que ver cómo se transita ese camino. Yo quiero que me deje intervenir, porque si no esta noche voy a soñar con Mario y yo quiero dormir. Sería una pesadilla, ¿no? Mario, aquí escuchándole, primero por mi doctora, es legítimo cuestionar y no estar de acuerdo, hasta en esto. Es que cuando la escuchaba que, ¿por qué no se cuestiona lo hegemónico, la OMS, y por qué a nosotros sí? Pues también, esto no faltaba que vinieran a la Universidad de Nariño y tuviéramos que decir, vinieron los de la Nacho y la Javeriana y todos los demás, y nosotros callados acá porque todo eso está bien. No, se puede discutir y bienvenido el disenso, en la unidad faltaba. Dos, todo este proceso, no me tienen que convencer. Yo tal vez soy el más convencido de todos estos conceptos y los he vivido, pero tengo que poner en qué país estamos. Mario, mucho de esto significa refundar incluso el Estado colombiano. Claro, claro. Refundar el Estado colombiano. Refundar este Estado social de derecho, que primero es de derecho y luego es social. Refundar esos principios, doctora, por eso le llamaba que hay que meterse con la norma de normas. Y tres, estoy haciendo de abogado del diablo aquí, esto tiene enemigos en el país, Mario. Cuando el tocayo, ¿no? Decía, el tocayo, para estar aquí más en familiaridad, decía, el CISPI ha avanzado, Mario, porque el territorio en comunidades indígenas es colectivo, no es individual. En los demás, en los campesinos, en los demás, no es colectivo, es la propiedad privada, y yo defiendo mi pedacito y me preocupa mi pedazo. Si nosotros este discurso en un país que se ha debatido entre la derecha y la izquierda, yo pensaba, ¿qué van a decir los ganaderos? ¿Qué van a decir todos esos tipos que se han armado para que estos movimientos que son emancipatorios, por no decirles revolucionarios como lo van a leer allá, prosperen, Mario? A eso me refería, a luchar contra un sistema, ese sí hegemónico, ese sí dogmático, ese sí imperativo, leguleyo, administrativo, donde el territorio está redefinido. Y estos otros conceptos a ultranza serán entonces producto de que lo trabajemos en la academia a través de los procesos sociales y por supuesto convenciendo a los políticos que finalmente van a modificar. Nosotros no podemos hacer nada en Colombia, así de pronto no les guste aquí el auditorio, y no está escrito en la Constitución, en las normas. El sistema de salud, Mario, el paradigma del sistema de salud en Colombia está pensado sobre la enfermedad y por eso no cabe la discusión de territorio. El día en que el concepto y el paradigma de la salud en Colombia esté verdaderamente refundado sobre el concepto de la salud, cabrá entonces la discusión sobre el territorio. De resto, no solamente hay que quitar la CPS, sino la concepción. Era eso. Y si no, yo sueño con vos esta noche. No, yo creo que asistimos a un momento muy importante. Seguramente mañana tendremos uno aún más excitante,
pero es lo que queríamos. O sea, realmente se trata de que aprovechemos estas circunstancias cada año, lamentablemente debiera ser más frecuente para poder dar estas discusiones. Y muy convencidos de que este no es un debate, digamos, allá abstracto, sino que se liga al movimiento social. Claro, hay muchas formas de cambiar las cosas. La forma más eficiente que ha encontrado la humanidad para cambiar las cosas es cuando la hace de abajo hacia arriba y lo hace un movimiento, y cuando la universidad comprende cuál es su papel frente al movimiento social. Ahí se conjuga la posibilidad de transformación real de las sociedades en el mediano y el largo plazo. A eso le apuntamos, creo que todos quienes hemos venido acá a gastarnos todo este tiempo para pensar este tipo de cosas. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, buenas noches. Un aviso parroquial, por favor, antes de que se retiren. ¿Alguien dejó olvidado esto? Probablemente esté sintiendo frío.